bienvenidos a un nuevo video y para los que nos están viendo por primera vez, bienvenidos al canal de Mundo Vital. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en niños más grandecitos, no tanto en bebés sino en niños mayores de 5 años, y es el tema de la hiperactividad. Para esto hoy hemos invitado a una experta en tratar esta condición. Ella es la doctora Luz Estela Caicedo, es médico pediatra de la Universidad del Rosario y especializada en neurología infantil. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por dedicarnos este tiempo y esa información tan importante para los padres que nos están viendo. Muchas gracias a ti, Laura, por la invitación para comunicar un poco de este tema que es tan importante. Pues empecemos primero diciendo qué es la hiperactividad. Bueno, básicamente lo que vamos a hablar es qué es el déficit de atención con hiperactividad. El déficit de atención con hiperactividad es una condición, una alteración, una patología del neurodesarrollo. Es probablemente una de las más frecuentes del neurodesarrollo y consiste en que un niño tenga un aumento de la actividad y una inatención no adecuadas para su edad de desarrollo. Es una alteración del desarrollo y por eso tenemos que tenerla de acuerdo con la edad del desarrollo. Consiste en tres características principales. Una es la inatención, que es la dificultad para prestar atención en sus tareas diarias. La segunda es la hiperactividad, que como te decía es un aumento de la actividad anormal para la edad de desarrollo del niño. Y tercero, la impulsividad, que es la dificultad para frenar sus impulsos, en los cuales hace que el niño a veces actúe como si no pensara o no se diera cuenta de lo que está ocurriendo. Estas tres condiciones se presentan en esos niños en diferentes porcentajes. Hay niños que tienen un porcentaje alto de hiperactividad con menos inatención o más predominio de inatención con menos hiperactividad, y eso pues va a depender de cada paciente en particular. Okay. ¿Y a qué edad se puede diagnosticar esta condición? Bueno, los criterios diagnósticos hablan de que las características de los niños con déficit de atención con hiperactividad deben estar antes de los 7 años. Normalmente uno ya desde muy temprano, en niños muy pequeñitos, los papás ya empiezan a notar algunas alteraciones, algunas características que hacen que se prendan como algunas alarmas y empiecen a pensar si este niño puede tener un déficit de atención con hiperactividad. Hay preescolares, niños que han ido a 3 y 4 jardines donde en los 3 y 4 jardines han tenido dificultades. Entonces ese es un niño de alto riesgo para que más adelante hagamos el diagnóstico. Como decía, es una alteración del desarrollo, entonces uno tiene que ir de acuerdo al desarrollo. No es lo mismo un niño inquieto a los 2 años, con lo cual es normal un niño que entre a alguna parte y busque y se mueva, que ese mismo niño a los 7 años tenga la misma conducta. Entonces eso es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando va a mirar a estos niños para hacer diagnóstico. Pero tú estabas diciendo ahorita que se puede desde más chiquitos notar algo en el jardín. Son niños que no logran, por ejemplo, tener actividades en mesa tranquilos, en el jardín. Entonces niños que están en el jardín y cuando se ponen a trabajar en la mesa a dibujar, es el niño que raya rapidísimo y se para inmediatamente, molesta a los demás, el niño que no presta atención a lo que la profesora le está diciendo, que no sigue las instrucciones como le están diciendo, es un niño que no puede estar quieto, que se sube a la mesa, que brinca, que corre, que salta. Es importante que la hiperactividad no es lo mismo que estar muy activo. Entonces los padres muchas veces dicen, es que mi hijo es hiperactivo porque lo llevo a ballet, va a fútbol, tiene karate, toma clases de inglés, italiano, bueno, 80.000 cosas. Este niño tiene muchas actividades, pero el niño hiperactivo es el niño que no para de moverse, que tiene mucha actividad, pero es una actividad sin un propósito. Entonces es el niño que está constantemente golpeando algo, que se está moviendo, que está molestando a los demás, que le está jalando el pelo. Es el niño que se mueve sin ningún propósito concreto para su actividad, ¿no? Ok, listo. ¿Es una condición frecuente? ¿Se da más en niños que en niñas o no tiene pues nada? Cada vez estamos viendo que ha aumentado la frecuencia. Más o menos la frecuencia establecida es entre un 2 al 5% de la población general. Pero los últimos estudios presentados han mostrado que ha aumentado casi hasta un 13%. Hay poblaciones, sobre todo poblaciones cerradas, como por ejemplo los estudios que han publicado de los paisas, de los antioqueños, donde tienen hasta un 22% de prevalencia del déficit de atención con hiperactividad. Entonces digamos que es muy variable, pero más o menos entre un 2
esos 5%. Es más frecuente en los hombres, más o menos en una proporción de 3-1, o sea, 3 niños por cada niña. Y cuando las niñas tienen esos problemas, lo que predomina en ellos es la inatención, en las niñas predomina la inatención sobre la hiperactividad. Entonces son niñas que son más inatentas que hiperactivas. ¿Y cuáles pueden ser las causas de esta condición? Ahorita que dijiste que en esta región, en Antioquia, se ha reportado más casos, ¿por qué puede ser? Las causas son varias. Hay causas prenatales, o sea, hay factores prenatales que afectan a algunos niños, que causan alteraciones en su desarrollo y pueden producir algunos rasgos del déficit de atención con hiperactividad. Hay causas genéticas y probablemente son las que se han estudiado más en este momento, y eso explicaría por qué poblaciones como, por ejemplo, en algunas partes de Antioquia hay una prevalencia tan alta. Ellos han hecho estudios genéticos y han encontrado unos genes específicos que codifican para que se produzca esta condición. Entonces sabemos que la causa genética y la causa hereditaria son bien importantes. Muchos padres de niños hiperactivos son a su vez hiperactivos, y cuando ellos se reconocen en las actividades, se reconocen en los síntomas de sus hijos, porque dicen yo era igual cuando era niño. O las mamás también dicen yo soy igual, o a veces los dos padres y madres tienen las mismas condiciones. Y sobre esta parte genética y de herencia actúa el medio ambiente. Sabemos que el medio ambiente es lo que llamamos la epigenética. Entonces la epigenética actúa disparando, digamos, estos genes que vienen ya en la herencia, y hacen que ciertos niños se vuelvan, o que tengamos en este momento más niños hiperactivos que antes. Las faltas de pautas de crianza, la televisión, las toxinas del medio ambiente, la alimentación. O sea, son una cantidad de factores epigenéticos que actúan sobre esos factores hereditarios que hacen que probablemente estemos viendo muchos más niños con hiperactividad que lo que veíamos hace unos años. Con respecto a eso que estás diciendo, si no hay un factor genético, puede que no se dé, o sea, se puede desarrollar, así no haya una predisposición. Algunas veces uno encuentra que no hay ninguno de los padres que tengan las características claras de hiperactividad. Lo más frecuente es que sí lo haya, lo más frecuente es que haya alguna parte de herencia, que haya algo genético. Hay niños que tienen condiciones neurológicas específicas que también tienen trastornos de hiperactividad y de inatención, pero digamos esos niños se salen de ese diagnóstico, sino son niños, por ejemplo, el niño con autismo, ya en este momento sabemos que se solapan uno con la otra. Hay otras condiciones como niños con retardo que pueden tener trastornos de atención y que pueden tener hiperactividad, pero digamos esos se salen del diagnóstico exacto y estricto de déficit de atención con hiperactividad. Bueno, y ya hablando de pues, cuando ya está diagnosticado, que por supuesto debe ser diagnosticado por un experto, ¿sí? O sea, yo creo que los padres deben tener en cuenta como esas alarmas que tú nos has comentado, es muy importante. Llevarlo a... Si quieres hablar un poquitico del diagnóstico, el diagnóstico es un diagnóstico eminentemente clínico, o sea, para esto no existen pruebas ni exámenes específicos. Entonces es un diagnóstico que está hecho por la observación de los padres, por la observación del colegio y por lo que vemos y por lo que ve el médico. Es muy importante que los síntomas del déficit de atención con hiperactividad ocurran en dos ambientes distintos. Entonces el niño debe ser hiperactivo en la casa y debe ser hiperactivo en el colegio. Entonces es muy importante tener el concepto de los profesores y saber cómo lo ven ellos y cómo lo ven los padres, porque el niño que es inquieto en la casa o que es distraído en la casa pero en el colegio es completamente diferente, el problema probablemente es de la casa, o al revés, si es en el colegio el problema es del colegio y no del niño, entonces, o de la relación del niño con el colegio. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que los síntomas se den en ambas partes, pero además de eso, que esos síntomas de inatención, de hiperactividad y de impulsividad tengan consecuencias que afecten la vida diaria del niño. Hay niños que pueden ser inquietos, que pueden ser algo desatentos, que pueden ser algo impulsivos, pero son completamente funcionales. Les va bien en el colegio, tienen amigos, no tienen dificultades, sino simplemente tienen algunos rasgos, y esos no son niños que requieren ni tratamiento ni diagnóstico, porque es que se está a veces hiperdiagnosticando en niños que son normales, pero que tienen alguna desviación o algún rasgo de estos, pero mientras esos niños sean funcionales y eso no esté causando consecuencias, no es una enfermedad. En su aprendizaje, en su desarrollo. Exactamente. Okay. Y ahorita que nombras el colegio, ¿qué tan preparados están los colegios para detectar eso, pues esa condición? Bueno, hay colegios y colegios, digamos, que tienen la posibilidad
de evaluar a estos niños muy bien, que los detectan en forma temprana y que los manejan muy bien. Pero también teniendo en cuenta el régimen académico de nuestro país, donde hay tanta competencia entre los colegios, donde los colegios quieren tener la mejor puntuación en el ICFES, en todas estas pruebas. Entonces muchos niños que se salen de la normalidad que pueden manejar el colegio son niños que son fichados inmediatamente como niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, remitidos algunas veces equívocamente para que nosotros como médicos les demos tratamiento. Entonces los colegios a veces exageran y a veces los dejan pasar. Entonces la ideal sería un término medio donde los colegios realmente y los profesores estuvieran preparados para manejar estos niños, para detectar y tener como banderas rojas para saber qué niños son los niños que tienen problemas. No todos los colegios lo manejan muy bien, hay algunos afortunadamente que cada vez están creciendo que lo manejan mejor. Ok, ahí lo importante es que el papá tenga en cuenta lo que acabas de decir, y es que si su hijo le va mal en el colegio, ya está afectando su aprendizaje, ya es una banderita. Y no necesariamente siempre su aprendizaje, porque los niños con déficit de atención con hiperactividad pueden ser niños muy inteligentes, o niños con inteligencia normal, o niños que tienen un poquito menos de capacidades. Pero muchos niños, cuando son inteligentes y son hiperactivos y distraídos, les va muy bien en el colegio hasta tercero o cuarto de primaria, porque su capacidad de atención, así no sea muy buena, está superada por su capacidad intelectual. Entonces, como son tan, entre comillas, pilos e inteligentes, ellos funcionan muy bien y les va yendo muy bien en el colegio. Pero cuando el nivel de dificultad es mayor, entonces ya su nivel de atención no les da lo suficiente para que puedan seguir los aprendizajes del colegio. Entonces empiezan a haber dificultades entre tercero, cuarto, quinto de primaria, y mucho más cuando ya pasan a sexto, donde las dificultades sean más claras. Ok. Doctora, y expliquémosles un poco por qué es tan importante, digamos, diagnosticarlo a tiempo, cuáles serían como las consecuencias en la adultez. Exacto. El déficit de atención, el niño con déficit de atención con hiperactividad que no es tratado, por lo general se va alejando cada vez más de la línea de sus posibilidades de neurodesarrollo. Entonces tenemos un niño que si tuviese una línea X para alcanzar, empieza a bajar y empieza a tener dificultades para su rendimiento escolar, dificultades sociales. Son niños que son rechazados, niños que como tienen tanta dificultad muchas veces para aceptar reglas, para manejar los juegos con sus compañeros, para atender las cosas, y como son impulsivos, a veces son agresivos, entonces son niños que empiezan a ser rechazados, niños que son rotulados y que los colegios los empiezan a sacar de todos los colegios. Son niños, hay hasta casi un 30-40% de niños que tienen que ser retirados de un colegio y pasan por 3 y 4 colegios diferentes. A veces no pueden terminar la educación regular, entonces empieza a tener consecuencias. Y hay una cosa muy importante, y es que el déficit de atención con hiperactividad casi en un 75% de los casos progresa o digamos persiste en la adultez. Entonces hay muchos adultos que tienen déficit de atención con hiperactividad y muchos adultos que tienen síntomas. En la adultez es diferente. Los adultos hiperactivos pues son inquietos, son distraídos, son los que en la junta se paran cada 5 minutos a tomar tinto, a tomar agua, son los que no son inestables, cambian de esposa, cambian de trabajo, son irritables, son impulsivos. Y muchas veces hacen otros síntomas como síntomas depresivos u otras cosas, pero si uno empieza a ver y busca historia y busca algunas de las características, son adultos que de su niñez fueron igual. El hecho de tratarlos en la niñez y de hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento precoz, pues disminuye las consecuencias. No necesariamente lo quita del todo, pero sí va a disminuir hartísimo las consecuencias y va a mejorar las posibilidades de éxito del niño que se trata en forma temprana. Pero entonces, ¿sí se puede curar o simplemente se trata para que...? Pues mire, hay un porcentaje que no conocemos a ciencia cierta, que entre comillas se cura. Hay niños que en sus procesos de maduración, cuando maduran y llegan a los 9, 10 años, muchos de los síntomas que traían desaparecen o se hacen mínimos y uno los puede manejar.
Hay los niños que reciben tratamiento en los cuales los síntomas se disminuyen muchísimo, pero siempre persisten con algunas de estas características, pero aprenden a manejarlas. Son niños que con los tratamientos que se dan aprenden a manejar sus procesos de atención, aprenden a atender, aprenden a mejorar, a controlar sus impulsos. Digamos, todos esos procesos que se hacen en entrenamiento para que lo logren, pues los hace funcionales y exitosos. De hecho, muchos de los papás que son hiperactivos dicen, yo era así, pero a mí me regañaban tanto que logré funcionar y ahora soy perfecto, y eso es cierto. ¿Pero por qué? Porque tuvieron a alguien al lado que les ayudó para manejar esa condición. Okay.